11:05 de la noche. Hoy ha sido un día intensísimo, el que se ha vivido en Francia, sobre todo en las últimas horas de la tarde, después, Paloma, de que se desplegasen dos amplios operativos en dos puntos del país que han acabado con la muerte. Han sido abatidos los dos terroristas directamente implicados en el asesinato de 12 personas el miércoles en el semanario Charlie Hebdo, por una parte, y por otro lado, otra tercera persona que ha secuestrado a varios rehenes al este de París. Aquí se han producido más fallecimientos, 4 rehenes han fallecido. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, en Francia se han desplegado hoy dos dispositivos policiales, dos operativos policiales contra el terrorismo. Los dos están relacionados entre sí y los dos están relacionados también con ese atentado que se producía el miércoles a la sede de Charlie Hebdo. En ese ataque terrorista murieron 12 personas, es el peor ataque terrorista que ha sufrido Francia en el último medio siglo y a consecuencia de él se desplegó en París y en sus alrededores un amplio dispositivo policial inédito que hoy ha dado sus frutos. Han sido abatidos 3 terroristas. Como decimos, hay dos localizaciones, una es París y la otra es una pequeña localidad que está a unos 40 kilómetros más o menos al noreste de París, que se llama Dammartin. Ahí es donde vamos a comenzar el repaso a esta jornada, porque ahí es donde han sido abatidos los dos presuntos terroristas, los dos presuntos atacantes a la sede del semanario satírico este miércoles. Estaban atrincherados en una nave, permanecieron allí durante unas 9 horas. En su interior había un trabajador que, por suerte, no fue visto por los terroristas, permaneció escondido y durante esas horas que duraba el cerco policial, los agentes intentaron buscar una solución pacífica, pero finalmente la policía francesa tuvo que asaltar su refugio. Los dos han muerto, mientras que el trabajador escondido está sano y salvo. Según las últimas informaciones, un agente habría resultado herido. Mientras esto ocurría al noreste de París, en Francia, en la capital francesa, también se desplegaba una operación de las fuerzas especiales que terminaba como van a ver. Le preneur d'otages ouvre le feu. Les forces de l'ordre ripostent abondamment. Ese es el momento en que la policía pone fin al secuestro de una docena de personas, en un supermercado judío. 4 horas antes, un hombre armado irrumpía en el establecimiento. El secuestro se ha saldado con al menos 5 muertos, 4 rehenes y el secuestrador. Era Amédi Coulibaly, un yihadista al que se le atribuye el asesinato de una policía municipal el jueves en el sur de París. De hecho, tanto él como su novia, antes del asalto a este supermercado, ya estaban en busca y captura. Estas dos operaciones, como les contábamos antes, están relacionadas. Coulibaly, antes de morir, confirmaba a una cadena de televisión que estaba coordinado con los hermanos Kouachi. Su misión era presionar con los rehenes para que la policía aflojara el cerco sobre los hermanos. Por los servicios antiterroristas bajo el epígrafe de peligrosos, aunque la policía creía que él, Sherif, el hermano menor, 32 años, era el más radical. Detenido por primera vez en 2005 a punto de viajar a Siria, cumpliría 1 año y medio de cárcel en 2008 por pertenencia a una célula que reclutaba yihadistas para combatir en Irak junto a Al-Qaeda. Pero nuevos testimonios del tiroteo otorgan a Said, el hermano mayor, el papel de agresor en el ataque. Hoy altos funcionarios estadounidenses han revelado que, según sus fuentes, el primogénito había recibido entrenamiento militar en Yemen. Coulibaly era también un conocido islamista radical de 32 años. Su foto y la de su novia habían sido difundidas a primera hora de la mañana, como las de los autores del asesinato ayer de una policía local. Había sido condenado a 5 años de cárcel por intentar ayudar a escapar a un terrorista islamista. Ahí habría coincidido con Sherif Kouachi. Este recorte de prensa es del año 2009. Por aquel entonces fue recibido por Sarkozy en una recepción para empleados jóvenes de la fábrica de Coca-Cola. La policía sigue buscando ahora a su pareja, Hayat Boumediene, de 26 años, que podría haber escapado. Bueno, con los operativos desplegados hoy, presuntamente se pone fin a esa pesadilla terrorista que ha vivido Francia durante los últimos días. Sigue la búsqueda de esa persona supuestamente implicada que veíamos ahora mismo. Yo no sé cómo habéis vivido vosotras estos 3 días que han sido de absoluto infarto. Pilar. Bueno, la verdad es que es terrible, es dramático lo que estamos viviendo, pero yo creo que hay que hacer una reflexión un poco más profunda y intentar apartarnos un poco de los hechos más recientes y pensar un poquito en lo que ha estado ocurriendo con la inmigración, porque estos chicos que ahora son... Estos dos nacieron en París. Efectivamente, suelen ser segundas, terceras generaciones
millones de inmigrantes musulmanes, ¿no? Yo creo que aquí el gran problema está en los grandes receptores de segundas, terceras generaciones de inmigrantes, como puede ser Bélgica, Gran Bretaña, Francia, no tanto España, porque sí en España llega mucha inmigración, pero es una primera inmigración. Y la radicalización está en estos jóvenes de segundas y terceras generaciones. Y el problema está en que son personas que no se adaptan, son inadaptados sociales, ¿no? Entonces yo creo que Europa tiene que hacer una gran reflexión de lo que está ocurriendo con estos jóvenes, que son jóvenes inadaptados, y el resto del mundo también, de lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer por esta gente. Yo creo que aquí hay un problema detrás, un problema sociológico detrás muy grande. Esto no es un conflicto al uso, evidentemente esto no es una guerra al uso como la que veníamos, las que estábamos acostumbrados en el siglo XX. Esto es una guerra diferente, donde además hay un tema muy importante que hay que estudiar, y es el de las redes sociales. O sea, son gente que trabaja y que se integra en células muy agresivas, y que las redes sociales forman parte de su entrenamiento y de su captación, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Sofía. Es un problema muy complicado que yo creo que a mí se me escapa un análisis mínimamente profundo. Leí a Miguel Anxo Murado estos días en La Voz de Galicia y él hablaba de lo que está viviendo Europa. No es un problema de integración de distintos sectores, sociales, bien procedentes de Pakistán, bien procedentes, en el caso del Reino Unido, bien procedentes de Argelia o de otros países, sino que es un problema de convivencia dentro de los países. Y eso es lo que se tendría que tendrían los políticos que situar el problema y abordarlo desde esa perspectiva. No vale con les damos la espalda y los dejamos vivir, no vale, no, es una convivencia y una integración. Dicho eso, yo creo que también viene motivado, todos estos problemas vienen motivados por una situación económica que viven determinados sectores sociales, y que como eso no se acabe, o sea, como esa calamidad económica no se zanje y que no sufran siempre los mismos, y como las diferencias sociales se vayan agrandando, hay unos tipos de jóvenes que son muy fáciles de captar, que son muy fáciles de manipular, que son... Yo creo que el problema es lo suficientemente importante como para que tengamos en cuenta varias perspectivas. Loreto. Yo también estoy de acuerdo con eso, el tema de la integración es importante, y por citar también a un autor de la Voz de Galicia, yo leí a Barreiro Rivas, no sé si ayer o hoy también en La Voz, y hoy lo decía en Radio Voz por la mañana, que no entenderemos nada hasta que no seamos conscientes de que ellos son terroristas, o sea, mientras sigamos creyendo que ellos son terroristas y nosotros soldados, es decir, que todos matamos lo mismo, que todos estamos en una guerra, y que aquí la intervención de Occidente en Siria, en Libia, en Irak, pues ha dado legitimidad, ¿no?, al terrorismo islamista, y también pues los conchaveos de grandes potencias como Estados Unidos o China, que han amparado gobiernos de dictadores por intereses del petróleo, por países que no respetan ni los derechos más elementales de las mujeres, por ejemplo. Pues también ha habido por ahí mucho caldo de cultivo de lo que está pasando ahora, ¿no? Mira, hablando del caldo de cultivo, Paloma, aquí cabe preguntarse de dónde viene todo esto. Es evidente lo que decía Sofía, esto es un conflicto muy complejo que tiene muchas raíces en muchos lugares y con muchas, digamos, ramificaciones diferentes, pero se puede tratar de buscar un cauce común. Sí, los episodios que se han vivido en Francia en los últimos días tienen su origen en el terrorismo yihadista, un fenómeno complejo, un fenómeno con una estructura complicada, con origen en varios países, con varias facciones, pero que cuando tienen que trabajar coordinadamente, como al parecer ha ocurrido en estos días, pues lo hacen. La France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Alors, je veux vous appeler
à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation. Dans cette épreuve, je vous l'assure, nous sortirons encore plus forts. Vive la République et vive la France. Bueno, les pedimos disculpas, no era esto lo que queríamos dar paso. Escucharemos después al presidente de Francia, pero ahora vamos a ver esa explicación de trasfondo del terrorismo yihadista. Después de ver algo así, hay que preguntarse quién es el responsable. Los presuntos autores, los hermanos Kouachi, irrumpieron, según los testigos, bajo los gritos de Alá es grande y vengamos al profeta en la redacción de Charlie Hebdo. La policía francesa sospecha que el mayor Saïd, de 34 años, recibió instrucción militar en Yemen. El menor, Cherif, de 32, fue condenado en el 2008 a 3 años de cárcel por enviar yihadistas a Irak. Tanto Al-Qaeda, en su día liderada por Bin Laden, como el Estado Islámico, creado en el 2006 y que ha cobrado protagonismo en los últimos meses tras los asesinatos difundidos por Internet, se congratularon del atentado, pero ninguno lo ha reivindicado. Esto hace sospechar a las fuerzas de seguridad francesas que tanto Cherif como Saïd podían formar una célula familiar que se autovincula con uno de estos movimientos, grupos terroristas que utilizan la defensa del Islam como excusa y que rivalizan por la captación de fieles. Los dos grupos tienen motivos. Charlie Hebdo llevaba años bajo la amenaza de Al-Qaeda por sus viñetas de Mahoma. Francia es uno de los países bajo el punto de mira del Estado Islámico. Forma parte de la coalición liderada por Estados Unidos y que busca su fin. Alemania o Australia, integrantes de esta coalición, y también España, han incrementado en los últimos meses sus sistemas de seguridad. Temen ataques y ha habido precedentes como el secuestro de los clientes en una cafetería de Sídney este mes de diciembre. Tras los atentados del 11S se ha constatado una radicalización islámica emergente. El 11M en España o los atentados del metro de Londres son un ejemplo. Los expertos dividen a estos radicales en dos grupos. Estamos en Siria. Por un lado, los combatientes que regresan a Europa después de luchar en guerras civiles como las que siguen en activo en Irak o Siria, y por otro, los ciudadanos europeos de pleno derecho, que dicen de que somos personas que somos del barrio marginado, como los hermanos Kouachi, normalmente procedentes de estratos marginales y que se autoproclaman miembros de Al-Qaeda o el ISIS por considerar que se está vulnerando al Islam en su entorno. Hay que decir, sin embargo, que según los expertos, la mayor parte de las muertes por islamismo radical no se producen en países occidentales, sino en países musulmanes y hacia ciudadanos musulmanes. Bueno, y antes les contábamos que se había producido esa conversación entre el asaltante, el secuestrador que estaba en ese supermercado Koser en París y una cadena de televisión. Esto es lo que decían, esta es la transcripción de lo que decía este asaltante que ha fallecido, como decimos, abatido por la policía con esta cadena francesa. On te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Cherif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et que je suis parti là-bas et que c'est Cheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé. Rahimahullah. Et c'était il y a combien de temps à peu près? Ça fait longtemps, avant qu'il soit tué. Que Allah le fasse miséricorde. Opération à Charlie Hebdo. Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux? Non. Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. Bueno, pues esto es lo que decía esta persona. Si os fijáis, el primero de lo que hablaba era de vínculos tanto con Al-Qaeda en Yemen, como luego mencionaba, esa persona a la que mencionaba es el líder del Estado Islámico. Y la última información que llega es esa reivindicación, como decíamos, en este caso por parte de un miembro de Al-Qaeda en la península arábiga. Reivindica este atentado asegurando que fue una revancha por el honor del profeta Mahoma y también que eligió Francia por su evidente papel en la guerra contra el Islam. Esto es lo que se ha dicho en esa última reivindicación. Por ir cerrando con este tema, que vamos a tratar de terminar con un poco de mejor humor. Mariluz, ¿tú cómo lo ves? Ya dijimos quedó bastante clarito lo que opinamos. Yo creo que opino lo mismo que opináis vosotras, es decir, es un tema lo suficientemente complejo, pero que los culpables no los vamos a buscar precisamente en los autores. Yo creo que ahí es el foco, debemos de ponerlo en otro lugar. Es decir, estos son unas víctimas más de todas estas desigualdades, como ya apuntáis todas, desigualdades sociales, desigualdades de integración, y sobre todo hace falta
también enfocar hacia eso, a otras políticas que se hicieron antes, es decir, de dónde viene Al Qaeda, por ejemplo. Es decir, tenemos que remontarnos, fijaros, a la época de la Guerra Fría, es decir, quién es Bin Laden, quién fue, es decir, quién creó al monstruo. Es decir, de ahí es donde tenemos que hacer políticas de colonización para unos intereses económicos determinados, que de aquellos polvos nacen estos lodos y ahora tenemos estas consecuencias. Y yo creo que, bueno, dejando con todo, o sea, una repulsa absoluta a cualquier tipo de violencia y sobre todo contra la libertad de expresión, como es este caso, tenemos que tener en cuenta que estos muchachos que han sido abatidos por la policía son también las víctimas de todo este sistema que realmente ellos los margina, los capta y luego tenemos lo que tenemos. Bueno, sin duda el tema da para un par de horas más de debate, tiempo que no tenemos, como os decía, queríamos acabar con un tono un poco más ligero y con un poquito más de humor, así que vamos a llamar a nuestro griposo Yago García. Yago, ¿qué tal? Muy buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, como tanta desgracia es ya insuperable, vamos a intentar cambiar las cosas por completo, a ver si me adecento. Vamos al lío, porque hay una tradición española ancestral, anterior incluso al nacimiento de Jordi Hurtado, que son las campanadas televisadas de fin de año. Por si no lo saben, los andaluces que vieron las campanadas por Canal Sur no se tomaron las uvas. Es fácil encontrarlas con su platito y todo a la venta en eBay. Hemos recuperado el momento y lo hemos intercalado con vídeos de familias colgados en YouTube, grabados durante ese ratito. Recuerden, 4 cuartos, no son las campanadas. ¡Vamos! 15! ¡Esto que es anuncio! Señoras y señores, último minuto del año 2014. Tenemos el reloj. Del año 2015 al año 2017... Yo. Del año 2015. Que viene. Trial y Supermoto. El reloj. Ahora. Estamos comiendo la uva. ¿Dónde la abuela contigo ahí? Uno. Ya la campana no creo. Ya. Ah, eso publicidad. ¿Eso por la campana 10? Publicidad. ¿Qué? Ah. Ay, que me va a cagar. ¡Feliz 2015! ya. ¿Eso es publicidad? ¿Qué es? ¿Eso qué es? Vaya al canarzo. Bueno, al igual que en Galicia tenemos que importar lo de grabarnos viendo cómo se atraganta la peña con las uvas, en Canal Sur se han adueñado de algo típicamente gallego, que es reírse de uno mismo. Así pide disculpas Canal Sur por lo sucedido. Dígame, sí, marchando. Manolo, otros 20 kilos de carbón para Canal Sur. Yo voy a seguir llenando este saco de carbón para el Canal Sur. Qué pesado de pedido, chiquillo. Y para los andaluces tengo otro saquito, un saquito lleno de sobres. Y en este sobre van nuestras disculpas a los andaluces y una gran sorpresa que guardamos para el 28 de febrero. Y por todos los andaluces que no han visto las uvas, hay un adolescente que se ha repasado otras tantas veces el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas de La Sexta. Es el otro gran escándalo. Unos criticando la elección del vestuario por considerar que trata a la mujer como un simple objeto, y otros a los que ni les va ni les viene y lo consideran parte del show televisivo. Tras un encendido debate en las redes sociales, la propia protagonista justificaba así su elección esta semana. Pero oye, que las mujeres, igual que los hombres, somos personas y tenemos totalmente el derecho de elegir lo que nos da la gana de qué ponernos. Entonces, por favor, no matemos a la cadena, no matemos a la estilista. Si queréis matar a alguien, matarme a mí porque lo elegí yo. O sea que no te hemos obligado a ponerte el vestido. Nadie me ha obligado a ponerme este vestido. Y si hay una cosa que me molesta de verdad... Ya se pone brava. Si hay una cosa que me está molestando de verdad, es que se diga que yo llevaba el pelo cardado. Si después de todo el revuelo que se arma, lo que más le preocupa es su pelo, a lo mejor el verdadero problema de Cristina Pedroche no era el vestido, ¿no?
No sé, pregunto. Como para pensárselo. Yo no pondría ninguna objeción si el presentador que iba con ella a su lado también se hubiera puesto así ligerito de ropa. Y no palmase de frío como todas las chicas. Si el deporte nacional esa noche era, pues, no sé, de contemplar el cuerpo fantástico de esta mujer, contemplemos también el de él y así todos contentos. No, pero sin llegar a tanto, sin llegar a este extremo de que queda evidente, como decía ella, que no lleva nada rojo, os dais cuenta de que en todas las cadenas ellos iban con su chaquetita, alguno con capa, por supuesto, porque no hay fin de año sin capa en alguna cadena de este país, con su capa, su chaqueta, su camisa, probablemente con una camisetita por debajo, porque hace mucho frío en Madrid a esas horas. Ellas iban todas de tirantitos, de escotitos, aunque no fuesen semidesnudas, como Cristina Pedroche, pero bueno. En mi casa hay una expresión que decía mi abuela, que no voy a repetir porque va a sonar poco fina, mi abuela era muy fina. En este caso, cuando una va como muy ligera y hace un frío horroroso, bueno, pues estas van igual. Pero bueno, en fin, que hablando de abuelas, vamos a hablar de otros familiares. Sí, efectivamente, en Guerra de Sexos importante porque hemos decidido esta semana acercarnos a una de las figuras más odiadas de la historia de España. Aznar, no. Alex Ubago, casi. La suegra, porque, vamos a ver, la suegra es todo un topicazo, ¿no? Tenerle odio a la madre de nuestra pareja. De hecho, la única diferencia entre una pila y una suegra es que la pila tiene un lado positivo. Pero, más allá de estereotipos, nuestro equipo de guionistas, tenemos también un equipo de investigación, liderado en este caso por Rastreator, ha constatado que, en el fondo, queremos bastante a nuestros suegros. Sí. ¿Pero de qué va? Esto va de los suegros en general, los suegros. Los suegros. La mejor gente que hay, los suegros. Bueno, son un poco complicados de entender, pero bueno, me llevo bien. A muchos le tienen miedo, yo por ejemplo con el mío me llevo genial. Mi suegra es muy maja. ¿Sí? Sí, es fantástica, sí, no, y no, tú calla que es tu madre, claro, ¿tú qué vas a decir? Espera. No por cumplir, sí, es muy buena, somos como si fuéramos amigas. Muy bien que viví con ella 24 años. Más casi que con mi madre. ¿Cómo se lleva usted con su yerno o con su nuera? Muy bien, perfecto. ¿Seguro? Ningún problema porque están lejos. Es una persona que te acoge, muy sencilla, muy buena, muy humilde. ¿Y entonces? Y entonces, claro, cuando eran más jóvenes, ¿usted cómo se llevaba con sus suegros, por ejemplo? Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien, me ayudaron todo. ¿Y nos sentimos como vigilados cuando estamos con nuestros suegros? Sí, sí. Cosas buenas de su suegra, por ejemplo. Dígame así al azar. Es buena madre. Hacía muy buenas comidas. Buena señora. Cozinha, comida. ¿Fai muy bien de comer? Sí. ¿E máis alá deso alguna cosa? Buena profesora, que es profesora también. O gosto pela moda. Y no sé, a ver, ama de casa también es buena. A cociña. Comer que fai moi ben, justa a festa, casi máis que a min. A ver, non sei. ¿Qué envidia de suegra? ¿Me estás dando? Conmigo, a mí siempre es muy agradecida. Pues siempre que vas, lleva esto, no sé qué tal. Hombre, hay que dar de comer al fillo, ¿no? Pues era muy divertida, muy alegre, muy extrovertida, muy sencilla. Yo estoy muy feliz porque se llevan muy bien conmigo y yo me llevo muy bien con ellos. No tengo problema ninguno. Siempre din que son muy malas, nos demos con unas boas, creo. Un consejo, usted que vivió 24 años con su suegra, para llevarse bien con la suegra. Pues mira, mi suegra siempre decía que no hay que meterse en nada. Claro. De la vida de los jóvenes. Atender bien a la hija. Es la clave. Ajá. Porque si no... Contenta la hija, contento los suegros. Ya está. Perfecto. Es el truco. Ese es el truco, ¿no? Es fácil. Por eso estamos por aquí, de compras. ¿Cómo hay que tratar a un yerno o a una nuera para que la cosa salga bien? Si fuera tu hijo. Igual que si fuera tu hijo. A seguir comprando, macho. Muy bien. Es lo que toca. Es lo que toca, claro. Para seguir teniendo contenta a la suegra. Ahí está. Pues nada, que así están los suegros o así se ha encontrado esa relación con los suegros. Ya hablaremos de otros de más familia política. políticos. Sí. Me lo apunto. Apúntate. Los cuñados, por ejemplo. Hay que hablar de cuñados, efectivamente. Apunta por ahí, cuñados, cuñadas, vamos a ver cómo va eso. Bueno, esta semana ha pasado algo que tiene que ver también, no con la guerra de sexos, pero sí con lo que tienen algunos implantado en las neuronas en un conocido programa televisivo. Un crío de solo 12 años dijo algo así como que las mujeres estamos las niñas, en este caso preparadas genéticamente para limpiar. Bueno, pues a nuestra compañera Tamara Montero esto no le ha gustado demasiado, así que se ha decidido a escribirle a este niño de solo 12 años una serie de WhatsApps. Víctor, hablamos de genética. Porque yo soy mucho de encenderme genéticamente.
y tu comentario en el programa pues me puso los cromosomas a full spin. Desde la perspectiva genética te comento que espero que sepas que lo de que las mujeres limpiamos por cuestión de ADN igual es una patochada. Esto supongo que algún día te lo explicarán en biología. Pero mientras, coleguilla, compra unos buenos guantes de goma, porque anda que no te queda que limpiar en la vida. Te sugiero que empieces por tu cabeza. Pásale la valleta a esas ideas machistas, campeón. Venga, hasta luego, que tengo que tender una lavadora. Al niño le quitaron un punto y lo pusieron a limpiar él solito la cocina, luego reconoció que se había equivocado. Bueno, pues no está mal que lo reconozca. En fin, que para uno se limpia la cabeza, a veces está bien esto de leer, y hoy que hemos sabido que 1 de cada 3 españoles no lee nunca, o casi nunca leen, pues tenemos una recomendación. Es nuestra recomendación literaria con la librería Cronopios, un libro del gallego Juan Tallón, que precisamente tiene que ver con lecturas. Libros peligrosos, se llama. Nombres y apellidos de un montón de escritores, de Álvaro Cunqueiro a Vargas Llosa, pasando por Roberto Belaño o King Monzó. Nos vamos a encontrar aquí pues muchos motivos para empezar a leer, para descubrir por qué le gustan a él estos libros, por qué lo han marcado y por qué no, para pensar, por ejemplo, en hacer nuestra propia lista de libros. En fin, que es una buena recomendación. Vamos a meternos en esos otros 2/3 de españoles que sí que leen, por favor. Bueno, pues a las 4, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos. Y un beso a mi suegra. Que me estará viendo. Suegra. ¿Tú te llevas bien? Me ¿Te llevo llevas muy bien? bien, Sí, muy bien. bien. Bueno, Loreto manda besos a su suegra. Nosotros a los nuestros también, a todos nuestros familiares políticos. Nos vamos. La semana que viene volvemos aquí en La Otra Vía. Adiós.